A ver, Internet. Lo usamos para todo, ¿no? A cada rato, todos los días. Pero, ¿alguien se ha detenido a pensar qué es lo que de verdad pasa por detrás? Bueno, hoy vamos a desarmar ese misterio. Vamos a ver cómo funciona esta cosa que conecta el mundo entero, desde los cables en el fondo del mar hasta la página que estamos viendo ahora mismo. Vamos a darle. Pensemos en esto. ¿Qué pasa justo en ese segundo, en ese parpadeo, después de hacer clic en un link? Parece algo súper simple, pero ese clic, da inicio a un viaje alucinante por todo el planeta. Así que, ¿qué tal si seguimos esa ruta juntos, paso a pasito? Ok, para entender todo esto tenemos que empezar por lo más básico de lo básico, el concepto de red. Y no es nada complicado, en serio. Una red es, pues simplemente un montón de aparatos electrónicos conectados entre sí. Piensen en computadoras, teléfonos, lo que sea. Al estar conectados pueden hablar entre ellos y compartir recursos, ya sea una impresora en la oficina o un archivo de música. Claro, no todas las redes son iguales. Hay de diferentes tamaños. Por ejemplo, la que seguro tenemos en casa o en la oficina, esa es una red de área local, o LAN, pequeñita. Pero, ¿qué pasa cuando conectamos miles, millones de esas redes locales atravesando países y hasta continentes? Bueno, ahí ya estamos hablando de una red de área amplia, una WAN. Y para que nos demos una idea, Internet es básicamente la WAN más gigantesca que nos podamos imaginar. Y aquí viene algo clave. Solemos hablar de la nube, como si Internet fuera algo mágico que flota en el aire. Pero no, para nada. Internet es súper físico. Está hecho de cables, muchísimos cables, ondas y millones de computadoras trabajando al mismo tiempo. Así que vamos a meternos de lleno en esos componentes físicos, en los fierros de la red. A ver, cada cosita que conectamos a esa red tiene un nombre técnico. Se le llama nodo. ¿Qué es un nodo? Pues tu computadora, tu teléfono, el router, hasta la impresora, cualquier cosa que esté conectada. Y la gracia de un nodo es que puede hacer tres cosas: enviar, recibir o reenviar información. Básicamente son los puntitos que, todos juntos, van tejiendo esta red inmensa. Ahora, no es nomás conectar todo a lo loco. La forma en que organizamos y conectamos esos nodos es súper importante. A esa organización, a esa estructura, se le llama topología de red. Piénsenlo como si fuera el mapa de la red, el plano que nos dice qué está conectado con qué. Por ejemplo, la topología que casi todo el mundo tiene en su casa es la de estrella. Es súper fácil de entender. Todos los aparatos, la compu, el cel, la tele, se conectan a un único punto central. ¿Adivinan cuál? Exacto, el router. Funciona bien, es sencillo, pero tiene un pequeño gran problema. Si ese centro, el router, se muere, pues se murió toda la red. Adiós Internet. Luego tenemos otra que se llama topología de bus. Aquí, todos los dispositivos se cuelgan de un solo cable principal, uno largo que los recorre a todos. Imagínense un salón de clases, con todas las computadoras conectadas en fila a un mismo cable. Y, al igual que la de estrella, tiene el mismo talón de Aquiles. Si ese cable principal tiene un problema, ¡pum!, todos se quedan sin conexión. Y viendo estos problemas, llegamos a la topología de malla, que es la interesante aquí. En una malla, cada aparato no se conecta a uno solo, sino a varios otros a la vez. ¿Y qué se logra con eso? Pues se crean un montón de caminos posibles para que viaje la información. Si una ruta se corta, no pasa nada, los datos se van por otra. ¿Les suena familiar? Pues esta es la idea central detrás de Internet, no tener un único punto de falla. Esa redundancia es lo que la hace tan pero tan resistente. Y bueno, esta idea de una red que aguante lo que sea no salió de la nada. De hecho, es la mismísima razón por la que existe Internet. Su diseño nació, créanlo o no, del miedo a una guerra mundial. Vamos a retroceder un poco en el tiempo para ver cómo fue esa historia. Ok, situémonos en plena Guerra Fría. En 1957, la Unión Soviética lanza el Sputnik, y en Estados Unidos se encienden todas las alarmas. Como respuesta, crean ARPA, una agencia para ponerse las pilas con la tecnología. El gran miedo era que un ataque pudiera volar por los aires su sistema de comunicaciones, que era centralizado. Así que, ¿qué hicieron? Invirtieron en crear una red sin un centro, una red descentralizada que pudiera sobrevivir. Y así, en 1969, nació ARPANET, conectando sus primeros 4 puntos, o nodos, en 4 universidades. Y para que vean lo precario que era todo al principio, hay una anécdota genial. El primer mensaje que intentaron mandar por ARPANET fue la palabra login. ¿Y qué pasó? El sistema colapsó después de recibir las 2 primeras letras, LO, se cayó. Un tropezón para la red, sí, pero un paso de gigante para conectar al mundo. Así de humildes fueron los inicios. Bueno,
Ya estaban las computadoras conectadas. Genial. Pero eso era solo el comienzo del problema. El siguiente reto era inmenso. Piénsenlo, ¿cómo haces para que una computadora de una marca, con un sistema operativo, le entienda a otra totalmente diferente? Era como tener gente de todo el mundo en una misma sala, sin un idioma en común. Hacía falta crear ese idioma universal. Y la solución a ese problema tiene un nombre: protocolo. Un protocolo no es más que eso, un conjunto de reglas, un acuerdo sobre cómo se va a llevar a cabo la comunicación. Y el protocolo rey de Internet, el que hace que todo esto funcione, se llama TCP/IP. Es como el manual de etiqueta y gramática para poder conversar en la red. Este protocolo, TCP/IP, funciona como en 4 niveles o capas. Para que se entienda fácil, imaginemos que queremos escuchar una canción en streaming. Nivel 1, la capa de aplicación. Ahí es cuando apretamos play, es la que pide la canción. Nivel 2, la capa de transporte. Esta capa agarra la canción entera y la corta en miles de pedacitos chiquitos, como un rompecabezas, y los numera para que no se pierdan. Nivel 3, la capa de Internet. A cada uno de esos pedacitos le pone una etiqueta con una dirección IP, como si metiera cada pieza del rompecabezas en un sobre con la dirección de destino. Y nivel 4, la capa de interfaz de red. Esta es la que agarra todos esos sobres y los manda a viajar, ya sea por un cable o por Wi-Fi. Cuando llegan al otro lado, se hace todo el proceso a la inversa. Se juntan las piezas en orden y ¡voilá! La canción suena perfecta. Entonces, TCP/IP es como el cimiento, la base de todo. Pero sobre él trabajan otros protocolos, cada uno con su especialidad. En esta tabla vemos algunos de los más importantes. Por ejemplo, TCP es como el supervisor de calidad. Se asegura de que todos los paquetitos lleguen bien y en orden. DNS es el traductor, ya veremos más de él. Y HTTP es el que nos deja básicamente pedir y ver páginas web. Cada uno tiene su chamba, su trabajo específico. Y esto nos trae a la última gran pieza de este rompecabezas. Pensemos en la escala de esto. Hay miles y miles de millones de aparatos conectados. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo hace una computadora para encontrar a otra computadora específica en medio de ese mar de conexiones? ¿Cómo sabe a dónde ir para mostrar ese sitio web que se pidió y no otro? La respuesta técnica es que cada dispositivo, cada uno, tiene un número de identificación único que es su dirección IP. Es como su número de cédula en Internet. Pero, ¿se imaginan tener que memorizar una lista de números larguísimos para cada página que visitan? Sería una locura, imposible. Justamente por eso se inventaron los nombres de dominio, que son palabras que sí podemos recordar fácilmente. Y aquí es donde entra el héroe silencioso de la historia, el DNS, que significa Sistema de Nombres de Dominio. Su trabajo parece simple, pero es absolutamente fundamental. El DNS es, ni más ni menos, el gran traductor de Internet. Toma los nombres que escribimos los humanos, como google.com, y los convierte en los números de la dirección IP que las máquinas necesitan para encontrarse. La forma más fácil de entender el DNS es pensar que es la guía telefónica de Internet. Literalmente, se escribe un nombre que uno conoce y el DNS busca en su agenda gigante cuál es el número de teléfono, o sea, la dirección IP, que le corresponde, y le pasa ese número a la computadora para que pueda llamar. Sin este sistema, sin esta guía telefónica, usar la web como la conocemos sería, prácticamente imposible. Y así es como se cierra el círculo. De ser un experimento militar para sobrevivir a un ataque, Internet se ha transformado en el sistema nervioso central de nuestra civilización. Y lo más increíble es que toda esta maravilla se sostiene sobre ideas y principios que se crearon hace más de medio siglo. Esto nos deja flotando una pregunta tremenda, ¿no? Si todo esto se logró en los primeros 50 años, ¿qué nos espera en los próximos 50?